Hola, soy Manuel Quiroga, bienvenido a tu canal. En esta oportunidad les hablaré de otro tema muy interesante. Solución de operaciones básicas con números naturales. En este video se estudian la solución de sumas y restas de números naturales en forma vertical. Se estudia el primer ejemplo. Sume 125 más 84 más 120 más 76. Al plantear la suma en forma vertical, recuerde el orden posicional de los sumandos. 125 más 84 más 120 más 76. Ahora se desarrolla la suma. Se recuerda que en la solución de suma de números naturales se empieza por las unidades. Entonces se tiene 5 más 4 más 0 más 6, que es igual a 15. Se escribe el 5 debajo de las unidades y se lleva una decena, tal como se muestra aquí en el proceso. Ahora se continúa con las decenas. 7 más 2 más 8 más 2 más una decena que se lleva es igual a 20. Se escribe el 0 debajo de las decenas y se llevan 2 centenas, tal como se muestra aquí en el proceso. Se continúa con la suma de las centenas. 1 más 1 más 2 centenas que se llevan es igual a 4. Se escribe el 4 debajo de las centenas. Entonces el resultado de la suma es 405. Se estudia el segundo ejemplo. De 2090 reste 987. Al plantear la resta en forma vertical, tenga muy presente el enunciado del ejercicio. Recuerde el orden posicional de los términos. De 2090 reste 987. Ahora se desarrolla la resta. Recuerde que en la solución de resta de números naturales se empieza por las unidades. Entonces se tiene que de 0 unidades no se puede sacar 7 unidades. Por lo tanto, el 0 va donde la decena que le preste una decena. De las 9 decenas se presta una y esta queda convertida en 8 decenas. Se recuerda que una decena tiene 10 unidades, por lo tanto el 0 queda convertido en 10 unidades, tal como se muestra aquí en el proceso. Se dice entonces que de 10 unidades se sacan 7 unidades, quedan 3 unidades. Ahora se continúa con las decenas. Se dice que de 8 decenas se sacan 8 decenas, quedan 0 decenas. Se siguen con las centenas. Se tiene que de 0 centenas no se puede sacar 9 centenas. Por lo tanto, las 0 centenas van donde las unidades de 1000 que le preste una unidad de 1000. De las 2 unidades de 1000 se presta una y esta queda convertida en una unidad de 1000. Se recuerda que una unidad de 1000 tiene 10 centenas, por lo que el 0 queda convertido en 10 centenas, tal como se muestra aquí en el proceso. Entonces se dice que de 10 centenas se sacan 9 centenas y queda una centena. De la unidad de 1000 no se resta nada, entonces se escribe la unidad de 1000 tal como se muestra aquí en el proceso. Se tiene que el resultado de la resta es 1103. Se estudia un tercer ejemplo. Reste 896 de 5568. Al plantear la resta en forma vertical, tenga muy presente el enunciado del ejercicio y recuerde el orden posicional de los términos. De 5568 reste 896. Ahora se desarrolla la resta. Se recuerda que en la solución de resta de números naturales
se empieza por las unidades. Entonces se tiene que de 8 unidades se restan 6, quedan 2. Ahora se sigue con las decenas. De 6 decenas no se pueden sacar 9. Entonces las 6 decenas van donde las centenas que le presten una centena. De las 5 centenas se presta una y esta queda convertida en 4 centenas. Se recuerda que en una centena hay 10 decenas. Por lo tanto, las 6 decenas quedan convertidas en 16 decenas, tal como se muestra aquí en el proceso. Entonces, de 16 decenas se sacan 9, quedan 7 decenas. Ahora se sigue con las centenas. De 4 centenas no se pueden sacar 8. Entonces, las 4 centenas van donde las unidades de 1000 que le presten una unidad de 1000. De las 5 unidades de 1000 se presta una y esta queda convertida en 4 unidades de 1000. Se recuerda que en una unidad de 1000 hay 10 centenas, por lo tanto las 4 centenas quedan convertidas en 14 centenas, tal como se muestra aquí en el proceso. Ahora de 14 centenas se sacan 8 centenas, quedan 6 centenas. De las unidades de 1000 no se resta nada. Entonces se escriben las 4 unidades de 1000 tal como se muestra aquí en el proceso. El resultado de la resta es 4672.